Contabilidad y finanzas para dummies. Aprende a interpretar balances y cuentas de resultados, preparar y controlar presupuestos, confeccionar un estudio de habilidad, buscar fuentes de financiación para nuevas inversiones, Oriol Lamar, catedrático de la Universidad Pompeu. Bueno, tanto si quieres entrar en el departamento de contabilidad de una empresa como si vas a montar tu propio negocio, incluso si estudias la asignatura de contabilidad y finanzas, este libro constituye una estupenda introducción a esta disciplina. Olvídate de esa frustrante sensación de no entender lo que te explican porque Oriola Mad y la colección para Dummies forman un gran tándem y te ofrecen un libro ameno, muy fácil de seguir y comprender, destacando los conceptos clave, avanzando con paso firme para que nunca más te sientas perdido ante una cuenta de resultados. Introducción. Nos guste o no, el mundo de la empresa está lleno de situaciones en las que intervienen la contabilidad y las finanzas, aunque estemos especializados en otras áreas de la empresa, como el marketing, los recursos humanos, las operaciones o la dirección general. El marketing, por ejemplo, depende de conceptos como el presupuesto de publicidad, los gastos de ventas o las ventas. La gestión de recursos humanos está muy influida por salarios o la inversión de información. La marcha de las operaciones precisa de inversiones que hay que decidir y financiar. Para ser rentables, los productos deben poder venderse a precios superiores al de coste. La dirección general tiene que conseguir que la empresa genere beneficios y tesorería para poder pagar todos los compromisos y retribuir a los accionistas de la manera adecuada. Así podríamos seguir con cada área de la empresa. Por lo tanto, nos puede ser de mucha utilidad comprender los conceptos fundamentales de la contabilidad y las finanzas. Así podremos contestar a cuestiones como cómo se genera el resultado de la empresa, cómo se puede aumentar el beneficio, qué es un balance y cómo se interpreta. ¿Cómo puedo conocer el coste de los productos que producimos? ¿Está la empresa saneada financieramente? ¿Es viable la empresa? Se podrán aumentar las deudas? ¿Cómo se puede saber si una empresa es rentable? ¿Cuáles son las reglas para obtener una financiación equilibrada? Los conceptos y las técnicas de la contabilidad y las finanzas no son fáciles, pero si les dedicas un poco de tiempo puedes llegar a comprenderlo suficientemente. Este libro está escrito justo para hacer más accesibles la contabilidad y las finanzas. ¿Quién le interesa este libro? La mayoría de las personas necesitan en algún momento tener un conocimiento mínimo de la contabilidad y las finanzas, ya que muchas decisiones que les afectan tienen que ver con estos materiales. Y aquí algunos ejemplos claros de personas a las que pueden interesar este libro: profesionales y directivos que se han especializado en áreas de la empresa que no son ni la contable ni la financiera, pero que necesitan comprender los temas clave de estas materias. Personas interesadas en trabajar en los departamentos de contabilidad y finanzas de sus empresas. Emprendedores que han crecido en una empresa recientemente o que tienen intención de hacerlo. Estudiantes de administración de empresas y ciencias empresariales. Convenciones utilizadas en este libro. Este libro no utiliza términos poco habituales, sin embargo, la contabilidad y las finanzas tienen un vocabulario propio que es preciso conocer y que a menudo es fuente de malentendidos. Estos términos aparecen en cursiva la primera ocasión en que se utilizan para captar tu atención y se incluyen en un glosario en el apéndice B. ¿Cómo está organizado el libro? Contabilidad y finanzas para Dummies está organizado en 7 partes. Las 5 primeras desarrollan los principales conceptos que conviene comprender bien. La parte 6, la dedicada a los decálogos, alberga nociones fundamentales para invertir y financiarse correctamente. Como extra hemos incluido apéndices con información útil. Visto con más detalle, he aquí el esquema del libro. Parte uno: la contabilidad de las finanzas son un invento humano. La contabilidad de las finanzas son herramientas imprescindibles para gestionar correctamente la empresa y evitar errores que pueden costar muy caros. Los dos conceptos fundamentales de la contabilidad son el resultado y el balance. Hay que entender su contenido para comprender la situación en que se encuentra la empresa. En que, en que se encuentra la empresa. Una empresa necesita ganar dinero para ser viable y tener dinero para poder atender sus compromisos de pago. La contabilidad se elabora de acuerdo con con la normativa vigente, que es el Plan General de Contabilidad y las normas internacionales de información financiera. Parte 2: conceptos básicos de costes. Para que una empresa genere riqueza es imprescindible gestionar los costes de la manera más adecuada, lo que implica calcularlos correctamente y optimizarlos para que sean lo más bajos posibles. Parte 3: ¿cómo se analiza una empresa? De la misma forma que las personas debemos hacernos un chequeo médico a menudo para evitar problemas, las empresas tienen que ser objeto de un diagnóstico financiero periódicamente.
El análisis de la empresa permite conocer cuál es su situación financiera y su capacidad para generar beneficios. Una vez se conoce la situación en que se encuentra la empresa, se pueden tomar las medidas correctivas que permitan mejorar los problemas detectados. Parte 4. Preparación y control de un presupuesto y un plan financiero. La gestión de cualquier empresa requiere saber qué futuro le espera. Para ellos son de gran utilidad las formulaciones de previsiones sobre los próximos 12 meses y los próximos años. De esta forma se pueden corregir a tiempo situaciones problemáticas. Además, las previsiones a varios años permiten comprobar si la empresa es viable tal y como está funcionando. Parte 5. Las inversiones. Las inversiones, cómo se analizan y cómo se financian. Una vez que se comprenden los principales conceptos contables, ya se puede pasar a las técnicas de finanzas. Estas técnicas sirven para decidir de manera adecuada las inversiones que conviene efectuar y cómo financiarlas correctamente. A menudo las empresas tienen problemas graves porque llevan a cabo inversiones erróneas o las financian de forma desequilibrada. Parte 6. Los decálogos. En esta parte del libro reunimos 30 consejos para analizar empresas, a invertir adecuadamente y gestionar bien la financiación de la empresa. Parte 7. Anexos. Esta parte contiene referencias útiles que pueden ayudarte para comprender mejor la contabilidad y las finanzas. En el apéndice A te presentamos un glosario de los términos más utilizados a lo largo del libro. Siempre lo puedes consultar si no entiendes bien una palabra durante la lectura. En el apéndice B hemos recopilado algunos libros y páginas web que contienen información útil del mundo de la contabilidad y las finanzas. Iconos empleados en este libro. A lo largo de todo el libro encontrarás junto a ciertos párrafos icónicos que te indicarán que estás a punto de leer un tipo de información particular. Los utilizamos para ayudarte a encontrar o a entender mejor algunos datos clave. Estos son los iconos que verás y el contenido que señalan. Advertencia, este icono te alerta de aspectos o situaciones que pueden conducir a errores si no se plantean correctamente. Información técnica. El contenido que acompaña este icono puede ser un poco más complejo y detallado que el resto. No es indispensable que leas estos párrafos para estar informado, pero no dejan de ser conceptos interesantes y útiles. Ejemplo, un ejemplo corto vale más que 1000 palabras. Este icono señala aplicaciones prácticas que te permitirán entender mejor los temas expuestos. Caso. En cualquier ocasión puede ser de gran utilidad aplicar los temas y expuestos a situaciones. En algunas ocasiones pueden ser de gran utilidad aplicar los temas expuestos a situaciones empresariales. Este icono te avisa de que se utilizará el caso de una empresa para comprender mejor los conceptos que se han tratado previamente. Recuerda, este icono es un guiño para recordarte que algo se repite porque es muy importante. Si tiendes a olvidar la información que has leído en un capítulo determinado, haz el esfuerzo de recordar lo que dicen los párrafos marcados con este icono. Consejo. Este icono señala consejos que te permitirán comprender mejor los conceptos de contabilidad y finanzas. ¿A dónde ir a partir de acá? Para comprender bien los fundamentos de la contabilidad y las finanzas, es preciso seguir un proceso secuencial. Por ello, si deseas empezar desde cero, te recomendamos que empieces el libro desde la primera parte y luego vayas avanzando hacia las demás. Es mejor entender los aspectos básicos de una parte antes de pasar a la siguiente. De ahí que en la mayoría de de los temas tengas ejemplos prácticos que te ayudarán a entenderlo todo mejor. Conviene tener en cuenta que en bastantes ejercicios aparecen importes con decimales. En algunos casos se han efectuado redondeos para simplificar. Si ya tienes un conocimiento previo de los temas tratados en este libro, quizá te pueda convenir más ir directamente a la parte que más te interese. Parte uno. La contabilidad y las finanzas son un invento humano a nuestro contable. Como ve, en esta empresa valoramos especialmente las habilidades en contabilidad y finanzas. En esta parte, destacaremos la importancia de la contabilidad y las finanzas, ya que ambas nos afectan. A continuación veremos en qué consiste la cuenta de resultados y el balance de situación. Capítulo uno. ¿Por qué son importantes la contabilidad y las finanzas? En este capítulo, ¿qué es la contabilidad? Entender en qué consisten las finanzas, conocer el significado de la regulación contable.
¿Qué es la contabilidad? La contabilidad es una parte de la economía que se encarga de obtener información financiera interna y externa sobre las empresas para poder permitir su control y la adecuada toma de decisiones. La misión de la contabilidad financiera o contabilidad externa es obtener la información del patrimonio de la empresa y de sus resultados. Es una información de gran interés para los directivos y empleados y también para usuarios externos como los accionistas, la administración, los bancos o los proveedores. La contabilidad de gestión o contabilidad interna comprende la contabilidad de costes, los presupuestos y los indicadores. Se trata de información imprescindible para controlar para controlar la marcha de la empresa y mejorar los resultados. En las empresas existen diversos puestos en los que trabajan personas que se dedican a la contabilidad. Si se trata de una empresa pequeña, la persona responsable de la contabilidad es el contable. En empresas de mayor dimensión, hay también un controller, que es el responsable de suministrar información a la dirección y controlar los costes, presupuestos e indicadores. También puede existir el cargo de auditor interno, que es la persona que revisa si se cumplen las normas previstas y salvaguardar los bienes de la empresa. Además, las empresas medianas y grandes están obligadas a auditar sus cuentas. La auditoría de cuentas consiste en la revisión de estas para comprobar que cumplen la normativa. Esta función es desarrollada por unos profesionales habilitados a tal fin, los auditores externos. ¿Qué son las finanzas? Las finanzas son una parte de la economía que se encarga de la gestión y optimización de los flujos de dinero relacionados con las inversiones, la financiación y los demás cobros y pagos. Entre los principales objetivos de las finanzas están el maximizar el valor de la empresa y garantizar que se, que se puedan atender todos los compromisos de pago. Para conseguir estos objetivos, los responsables de las finanzas de la empresa evalúan continuamente las mejores inversiones y la financiación más adecuada. En las empresas existen diversos puestos en los que trabajan personas que se dedican a la finanza. Si se trata de una empresa pequeña, la persona responsable de las finanzas suele ser o bien el propio contable o bien el gerente. A medida que aumentan las dimensiones de la empresa, se afianza la existencia del director financiero, del que depende la persona responsable, del que depende la persona responsable de la tesorería. Diferencia entre contabilidad y finanzas. Recuerda, como ya he indicado, la contabilidad se encarga de obtener información económica interna y externa de la empresa. Esta información es objeto de análisis y de planificación para saber cómo está funcionando la empresa y tener más datos sobre sus perspectivas de futuro. De esta forma se pueden mejorar las finanzas de la empresa, que incluye las decisiones sobre inversiones y financiación. Mira la figura 1.1. Por lo tanto, la contabilidad obtiene información que se utiliza, entre otras finalidades, para dirigir las finanzas. Contabilidad, obtención de información, finanzas es la dirección. Contabilidad, obtención de información, contabilidad financiera, patrimonio y resultados, contabilidad de gestión, costes y presupuestos, análisis, planificación, inversiones, financiación. Figura 1.1. Relaciones entre contabilidad y finanzas. En las empresas pequeñas, la contabilidad y las finanzas suelen estar a cargo de la misma persona. En cambio, en una empresa mediana o grande, el responsable de contabilidad suele depender jerárquicamente del director financiero. ¿Por qué existe la regulación contable? La contabilidad externa está regulada para garantizar que las empresas suministren información fiable. La contabilidad suele hacerse con claridad, de forma que la información suministrada sea comprensible y útil para los usuarios al tomar sus decisiones económicas, debiendo mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa de conformidad con las disposiciones legales. Así, en el ámbito internacional existen las normas internacionales de información financiera. Existen las normas internacionales de información financiera, NIF,
Estas normas se utilizan en la mayoría de los países y las regula el Consejo Internacional de Normas Contables, International Accounting Standards Board, con sede en Londres. En España, las empresas que cotizan en bolsa están obligadas a utilizar estas normas. El resto de empresas españolas utiliza el Plan General de Contabilidad que se basa en las NIF. Tanto las NIF como el Plan General de Contabilidad regulan los principios contables, explicados en el capítulo 3. Las normas de valoración también se explican en el capítulo 3 y los estados contables en los capítulos 2 y 3. Importancia de la contabilidad y las finanzas. A ver. Tanto las NIF como el Plan General de Contabilidad regulan los principios contables, que se explican en el capítulo 3, las normas de valoración, también se explican en el capítulo 3, y los estados contables, en los capítulos 2 y 3. Importancia de la contabilidad y las finanzas. La contabilidad puede contestar preguntas de gran importancia para las empresas. ¿Está la empresa saneada desde el punto de vista económico? ¿Será posible atender las deudas? ¿Se gana dinero con los productos que se venden? ¿Cuánto cuesta una unidad de producto? ¿Cuánto cuesta un determinado departamento de la empresa? ¿Se ganará dinero el año próximo? ¿Es viable la empresa? ¿Ofrece la empresa suficiente solvencia ante los bancos? Ejemplo. Hace unos pocos años cerró una empresa porque perdía mucho dinero. Aunque parezca imposible, resulta que cuanto más vendía, más dinero perdía. En realidad lo que ocurrió fue que no conocía el coste de los productos que vendía. Este desconocimiento hizo que fijase un precio de venta de los productos que era más bajo que los costes de estos. Por lo tanto, cada vez que hacía una venta perdía dinero. En este caso, el error fue no calcular los costes de los productos vendidos. Con las finanzas se puede dar respuesta a otros temas de gran relevancia. ¿Es rentable una determinada inversión? ¿Cuál es la mejor alternativa entre varias opciones de inversión? ¿Está la empresa bien financiada? ¿Es mejor financiarse con deuda o con capital de los accionistas? ¿Qué dividendo conviene repartir? Ejemplo, una empresa pidió un préstamo a un banco y este no se lo concedió. El propietario de la empresa no entendió por qué le habían denegado el préstamo. Sin embargo, se trataba de una empresa que estaba muy endeudada y tenía grandes problemas de liquidez, con lo que acumulaba muchas deudas vencidas. En este caso, se habían financiado mal diversas inversiones, con lo que la empresa acabó cerrando al no poder cumplir sus compromisos. Estos problemas se habrían podido evitar si la financiación se hubiera gestionado de una manera correcta. Un proceso de comprender lo fundamental de la contabilidad y las finanzas. A veces se dice que ciertas aptitudes ya se tienen al nacer. La contabilidad y las finanzas no son de este tipo de capacidades. Si alguien tiene conocimientos de contabilidad y de finanzas es porque los ha estudiado. Nadie nace sabiendo contabilidad o finanzas. Sí, pero sí se nace sabiendo hacer negocios. Consejo. Se trata de materias que conviene aprender siguiendo un proceso secuencial. Primero conviene comprender el significado de la cuenta de resultados y del balance. Acto seguido conviene comprender cómo se calculan los costes. A continuación se puede estudiar las técnicas de análisis de balances y de cuentas de resultados. Posteriormente veremos cómo se preparan los presupuestos. En este momento se puede comprender cómo se hace un plan financiero a varios años. Por último, tendremos las bases suficientes para comprender los fundamentos de las inversiones y la financiación. Con el proceso secuencial expuesto se pueden entender las claves de la contabilidad y las finanzas.
Capítulo 2. El resultado de la empresa. En este capítulo, los ingresos, los gastos, el resultado, la cuenta de resultados. Uno de los objetivos principales de la mayoría de las empresas es ganar dinero o, en otras palabras, generar riqueza. Para ello hay que obtener beneficios, lo que implica que el resultado debe ser positivo. En el caso de las empresas sin ánimo de lucro, en el caso de las empresas sin ánimo de lucro, la obtención de beneficios no es un objetivo fundamental, aunque es importante que el resultado no sea demasiado negativo. En este capítulo entenderás en qué consiste el resultado, cómo se calcula y cómo se presenta la cuenta de resultados. Los ingresos. Las empresas intentan aumentar su riqueza vendiendo productos o servicios a sus clientes y les cobran por ello. Así se generan las ventas, que son los ingresos principales. Los ingresos son aquellas operaciones que aumentan la riqueza de la empresa. Además de los ingresos por venta, se puede producir ingresos por otros conceptos, tales como los intereses que se perciben de los bancos por las inversiones que efectúa la empresa. Los principales tipos de ingresos son: ingresos de explotación, se generan con la actividad típica de la empresa. Ventas son las facturas que se realizan cuando se entregan bienes o servicios a los clientes. Subvenciones a la explotación. Suele concederlas la administración para incentivar la realización de determinadas actividades, por ejemplo, promover las exportaciones de la empresa. Arrendamientos son arrendamientos de inmuebles que son propiedad de la empresa. Comisiones por la realización de servicios. Por ejemplo, cuando la empresa realiza servicios de intermediación, suele percibir comisiones por ello. Ingresos excepcionales. Son ingresos no relacionados con la actividad típica de la empresa. Venta de inmuebles. Cuando la empresa no tiene como actividad principal la compraventa de inmuebles, estos ingresos son de carácter excepcional. Ingresos financieros. Están relacionados con la actividad financiera de la empresa y se generan con las inversiones realizadas. Un ejemplo son los intereses percibidos por una empresa que tiene una cuenta corriente en el banco. Una, por una, por una empresa que tiene una cuenta corriente en un banco. Todas las empresas intentan aumentar sus ingresos, ya que así pueden mejorar el resultado. Los gastos. Los gastos son consecuencia de los esfuerzos que hacen las empresas por conseguir ingresos. Los gastos reducen la riqueza de las empresas. Para poder vender productos o servicios, hay que incurrir en gastos como los salarios de los empleados o la adquisición de materias primas. Por ejemplo, los principales tipos de gastos son: gastos de explotación. Se generan con la actividad propia de la empresa. Consumo de materias primas es el importe que se debe pagar a los suministradores de los artículos que ha consumido la empresa. Arrendamientos de los locales que utiliza la empresa. Reparaciones. Servicios de profesionales independientes corresponden a los honorarios de consultores, auditores y otros profesionales que prestan servicios a la empresa. Transportes, primas de seguros, publicidad, propaganda y relaciones públicas, suministros, agua, gas, electricidad y teléfono. Gastos generales son el material de oficina y otros gastos varios. Tributos son los impuestos que se pagan al Estado y otros organismos oficiales. Gastos de personal, sueldos y cuotas de la seguridad social de los empleados de la empresa. Desgaste de las instalaciones, mobiliario y maquinaria. Se trata de la pérdida de valor de estos elementos y se produce por el uso o por el paso del tiempo. Gastos excepcionales son gastos no relacionados con la actividad propia de la empresa. Por ejemplo, las pérdidas por la venta de inmuebles. Gastos financieros son los intereses y comisiones que colorean
Son los intereses y comisiones que cobran los bancos y otras instituciones financieras por los préstamos que dan o por los servicios financieros que prestan. Todas las empresas intentan reducir sus gastos ya que así pueden mejorar el resultado. Mm. El resultado, como consecuencia de las operaciones que realiza la empresa, se producen unos ingresos y unos gastos de cuya diferencia surge el resultado del ejercicio. El periodo de cálculo del resultado suele ser de 12 meses. Por lo tanto, cuando se habla de ejercicio contable, se entiende que se refiere al periodo de un año. De todas formas, también puede calcularse el resultado para plazos de tiempo inferiores, como un mes o un trimestre. Recuerda, el resultado es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Resultado igual ingresos menos gastos. Si los ingresos superan a los gastos, el resultado es positivo, beneficio. En caso contrario, el resultado es negativo, pérdida. Ingresos mayores que gastos, beneficio. Ingresos menores que gastos, pérdida. Ejemplo, si una empresa tiene unos ingresos de 200 euros y unos gastos de 80 euros, el resultado obtenido será un beneficio de 120 euros. Resultado igual ingresos menos gastos, 200 menos 80 igual 120. En cambio, si los ingresos son de 300 euros y los gastos ascienden a 410 euros, el resultado será una pérdida de 110 euros. Resultado, ingresos menos gastos igual 300 menos 400 igual pérdida de 110. Consumo de materiales. Durante el ejercicio, la empresa compra materiales a sus proveedores. Estas operaciones se denominan compras o aprovisionamientos. Sin embargo, el gasto denominado consumo de materiales no suele coincidir con las compras, ya que al final del ejercicio quizá no se ha consumido todo lo que se ha comprado. Para calcular el consumo de materiales a partir de las compras, hay que tener en cuenta el valor de las existencias de materiales al principio y al final del periodo. Recuerda, el consumo de materiales es igual a las compras más las existencias iniciales y menos las existencias finales. Las compras más existencias iniciales de materiales menos existencias finales de materiales igual consumo de materiales. Ejemplo, si al principio del año una empresa tenía unas existencias iniciales de materiales valoradas en 200.000 euros, las compras del periodo han ascendido a 5.600.000 euros y el valor de las existencias finales es de 5 millones de euros. El coste de los materiales obtenidos será igual a 800.000 euros. Compras 5.600.000 euros, existencias iniciales de materiales 200.000 euros, menos existencias finales de materiales 5 millones de euros, igual consumo de materiales 800.000 euros. En este caso, la empresa ha consumido el importe de las compras 5.600.000 euros menos el aumento de las existencias 4.800.000 euros que se calcula mediante la diferencia entre las existencias iniciales y finales. Ejemplo, si otra empresa tenía unas existencias iniciales de materiales valoradas en 200.000 euros, las compras del periodo han ascendido a 600.000 euros y el valor de adquisición de las existencias finales es de 150.000 euros. El coste de los materiales consumidos será igual a 650.000 euros.
Compras 600.000, existencias iniciales 200.000, existencias finales 150.000, o sea, menos, igual 650.000. En este caso, la empresa ha consumido el importe de las compras, 600.000 euros, más la reducción de las existencias, 50.000 euros, mediante la diferencia entre las existencias iniciales y finales. Bueno, la amortización. La amortización refleja el desgaste que sufren la maquinaria y otros elementos propiedad de la empresa, tales como vehículos, computadoras, instalación o edificios. Se trata de elementos que están en la empresa varios años, pero que por el paso del tiempo, o por el uso, se van desgastando. Periódicamente, como mínimo una vez al año, se ha de valorar el gasto que supone la amortización. De esta forma se incluye entre los gastos a los que hacen referencia al desgaste de estos elementos propiedad de la empresa. Recuerda, el método de amortización más usado es el lineal, que consiste en calcular la cuota anual de amortización dividiendo el valor amortizable del activo por su número de años de vida útil, que son los años de vida de un bien. Cuota anual de amortización es el valor amortizable sobre el número de años de vida útil. Dado que el valor amortizable es igual al valor de adquisición del bien menos el valor al final de su vida útil, que se denomina valor residual. Cuota anual de amortización igual valor de adquisición menos valor residual sobre entre el número de años de vida útil. La amortización es un gasto y por lo tanto reduce el beneficio de la empresa. De todas maneras, es un gasto que no se paga, ya que se trata de un cálculo interno que tiene en cuenta qué bienes como las máquinas, los inmuebles o las instalaciones, por ejemplo, no duran toda la vida, sino que se gastan. Además, tarde o temprano habrá que sustituir estos bienes, sobre todo las máquinas y las instalaciones. Ejemplo, si una máquina se compró por 2.500.000 euros y va a tener un valor residual de 500.000 euros al final de una vida útil de 10 años, se amortizará a razón de 200.000 euros anuales. Cuota anual igual 2.500.000 menos 500.000 entre 10 igual 200.000 euros. De acuerdo con estos datos, la empresa ha de amortizar un total de 2 millones de euros durante 10 años. Por lo tanto, la amortización anual ascenderá a 200.000 euros. A pesar de que el sistema de amortización más utilizado es el lineal, hay empresas que utilizan sistemas crecientes que consisten en que se empieza amortizando poco y a medida que pasan los años, la cuota de amortización va creciendo. En cambio, otras empresas optan por el sistema decreciente que consiste en que se empieza amortizando mucho y a medida que pasan los años, la cuota empiezan amortizando mucho y a medida que pasan los años la cuota de amortización va decreciendo. Lo importante a la hora de decidir el sistema de amortización que utilizar es tener en cuenta si el desgaste es lineal, creciente o decreciente. De esta forma, reflejará con mayor fidelidad lo que ocurre realmente a la empresa. De esta forma, la amortización reflejará con mayor fidelidad lo que le ocurre realmente a la empresa. La cuenta de resultados. Para calcular el resultado se utiliza la cuenta de resultados, también denominada cuenta de pérdidas y ganancias o estado de resultados. La cuenta de resultados informa de cómo la empresa obtiene el resultado. Resultados igual ingresos menos gastos. Ejemplos. Se calcula la cuenta de resultados de una empresa que ha tenido los siguientes ingresos y gastos durante el periodo recién finalizado. Consumo de materiales 50.000 euros, amortizaciones 10.000 euros, sueldos 15.000, gastos financieros 2.000, gastos generales 8.000, ventas 90.000. La cuenta de resultados del periodo está reflejada en la tabla.
Tabla 2.1, cuenta de resultados, datos en euros, ventas 90.000, consumo de materiales menos 50.000, amortizaciones 10.000, gastos generales 8.000, sueldos 15.000, gastos financieros 2.000, beneficio 5.000. Ordenación de la cuenta de resultados. La cuenta de resultados se suele presentar en forma lista y clasificando los ingresos y gastos tal y como sigue. Ingresos de explotación son los ingresos de la actividad propia de la empresa. Ventas netas incluyen los ingresos por la actividad propia de la empresa, de los que se deducen los descuentos y bonificaciones en factura y los impuestos sobre dichas ventas. También se denomina importe neto de la cifra de negocios. Gastos de explotación son los gastos correspondientes a la actividad propia de la empresa. Consumo de materiales que se calcula a partir de las compras y de la variación de existencias. Salarios y seguridad social de los empleados. Servicios exteriores, alquiler de las oficinas de la empresa, reparaciones, etcétera. Suministros, agua, gas, electricidad, teléfono, etcétera. Tributos incluye todos los impuestos que paga la empresa, a excepción del impuesto sobre el beneficio que se ubica más abajo. Amortizaciones de las máquinas, instalaciones, vehículos, ordenadores, computadoras, etcétera. Otros ingresos y gastos son todos los ingresos y gastos propios de la actividad propia de la empresa, que no se puede incluir en ninguno de los grupos que se están estudiando en este punto. Por ejemplo, subvenciones del ayuntamiento, ingresos del economato de la empresa, etcétera. Ingresos y gastos excepcionales son aquellos ingresos o gastos que no están relacionados con la actividad propia de la empresa. En este apartado se incluyen los ingresos procedentes de la venta de inmuebles en caso de que la empresa no se dedique a la actividad inmobiliaria. Gastos e ingresos financieros incluyen todos los gastos e ingresos financieros de la empresa. Así, no solo se debe agrupar los gastos bancarios, intereses y comisiones, sino también los intereses financieros cobrados por la empresa, el coste de los timbres de los efectos comerciales, etcétera. Impuesto sobre beneficios. Es el impuesto sobre el beneficio del periodo, que es distinto del resto de tributos que paga la empresa y que suelen tener la consideración de gastos de explotación. Advertencia, el impuesto sobre el valor añadido no suele tener la consideración de gasto. El IVA, soportando que paga la empresa cuando compra algo a otra empresa, ni de ingreso. El IVA repercutido que cobra la empresa cuando vende algo a sus clientes. Por otro lado, las retenciones de concepto de impuesto de la renta de las personas físicas, IRPF, están incluidas en los salarios. A partir de los conceptos anteriores se ordena la cuenta de resultados tal como se ve en la tabla. Tabla 2.2, ordenación de la cuenta de resultados. Ventas netas, consumo de materiales, salarios, seguridad social. Ventas netas positivo. Resta consumo de materiales, resta salarios y seguridad social, resta servicios exteriores, resta suministros, resta tributos, resta amortizaciones, resta ingresos y gastos excepcionales, igual resultado de explotación, resta gastos e ingresos financieros, igual resultado antes de impuestos, resta impuestos sobre beneficios, igual beneficio neto. Ejemplo, en la tabla 2.3 puedes ver una cuenta de resultados con el fin de clarificar más los conceptos anteriores. Tabla 2.3, ejemplo de cuenta de resultados, datos en euros. Año 1, ventas positivo 1.150.023. 1.155.023. Consumo de materiales resta
915.649. Salarios resta 95.315. Otros gastos de explotación resta 63.661. Amortización del inmovilizado resta 22.162. Gastos financieros resta 1.951. Resultados antes de impuestos, este es 56.285. Impuestos sobre beneficios resta 14.426. Beneficio neto 41.859. En la cuenta de resultados anterior se comprueba que se trata de una empresa que ha generado un resultado positivo, beneficio de 41.859 euros, y a que las ventas son superiores al conjunto de los gastos. La cuenta de resultados en las normas internacionales de información financiera. Cuando la empresa utiliza las normas internacionales de información financiera, NIF, porque se trata de un grupo que cotiza en la bolsa, la cuenta de resultados debe incluir básicamente las siguientes partidas: ingresos, resultados de explotación, gastos financieros, participación en resultados de empresas filiales, gasto por el impuesto sobre beneficios, resultados de las actividades ordinarias, resultado neto del periodo. Los gastos se desglosan o bien por naturaleza o bien por función. En el desglose de gastos por naturaleza, los gastos se agrupan en la cuenta de resultados según su naturaleza. Por ejemplo, amortización, compras de materias primas, costes de transporte, sueldos y salarios, costes de publicidad, y no se distribuyen atendiendo las diferencias funcionales que se desarrollan en la empresa. Un ejemplo simplificado de cuentas de resultados con el desglose de los gastos por naturaleza es el que puedes ver en la tabla. Tabla 2.4, modelo de cuenta de resultados de las NIF con los gastos clasificados por naturaleza. Ingresos más X. Otros ingresos de explotación más X. Consumo de materias primas menos X. Gestos de personal menos X. Amortización menos X. Otros gastos de explotación menos X. Resultado X. El desglose de los gastos por función separa la parte de consumo de materiales de las actividades de distribución y administración. La diferencia entre los ingresos y el consumo de materiales se denomina margen bruto. Un ejemplo simplificado de cuenta de resultados con el desglose por función es el que puedes ver en la tabla. Tabla 2.5. Modelo de cuenta de resultados de las NIF con los gastos clasificados por función. Ingresos más X, consumo de materiales menos X, margen bruto más X, otros ingresos de explotación más X, gastos de distribución menos X, gastos de administración menos X, otros gastos de explotación, resultado X. Cuando se desglosen los gastos por función, se deberá dar información sobre la naturaleza de los gastos, incluyendo al menos la cantidad de gastos de personal y de amortización. Las empresas que utilizan las NIF pueden elegir el formato que deseen, ya sea el de los gastos por naturaleza o el de los gastos por función. La tabla 2.6 presenta un ejemplo de modelo de cuenta de resultado en la que los gastos se presentan por naturaleza. La cuenta de resultados en el Plan General de Contabilidad. El Plan General de Contabilidad utilizado por las empresas que no aplican las NIF incluye modelos de los diferentes estados contables. El modelo de cuenta de resultados, como se ve en la tabla 2.7, desglosa los gastos por naturaleza.
La cuenta de resultados se inicia con el importe neto de la cifra de negocios que corresponde a las ventas realizadas menos los descuentos que ha realizado la empresa. A continuación, se resaltan los diferentes gastos para llegar al resultado de explotación. Después se suman los ingresos financieros y se restan los gastos financieros para llegar al resultado antes de impuestos. A continuación, se restan los impuestos sobre beneficios, así se obtiene el resultado del ejercicio. Tabla 2.6. Modelo de cuentas de resultados de las NIF con gastos de por naturaleza. Ingresos, año 2 más X, año 1 más X, otros ingresos de explotación, más X, consumo de materias primas, menos X, gastos de personal, menos X, amortización, menos X, año 1, año 2, menos X, año 1, menos X, otros gastos de explotación, menos X, en el año 2, menos X en el año 1. Resultado de explotación, más X en el año 2, más X en el año 1, ingresos financieros, más X en el año 2, más X en el año 1, gastos financieros, menos X año 2, menos X año 1, resultado antes de impuestos, X año 2, X año 1, impuestos sobre beneficios, menos X año 2, menos X año 1, resultado neto del periodo, más X año 2, más X año 1. El consumo de materiales se obtiene mediante la diferencia entre las compras o aprovisionamientos y la variación de existencias. Tabla 2.7. Modelo de cuenta de resultados del PGC. Importe neto de la cifra de negocios, consumo de materiales, otros ingresos de explotación, gastos de personal, otros gastos de explotación, amortización, gastos e ingresos excepcionales. Resultado de explotación, ingresos financieros, gastos financieros, el resultado financiero, resultado antes impuesto a más B, impuesto sobre beneficios, resultado del ejercicio. Ejemplo, en la tabla 2.8 puedes ver un ejemplo de las cuentas de resultados de los últimos ejercicios de una empresa que utiliza el Plan General de Contabilidad. Tabla 2.8, cuentas de resultados de una empresa que utiliza el Plan General de Contabilidad, datos en euros. Ingreso de explotación, año 2, año 1, importe neto de la cifra de negocios, gastos de explotación, consumo de materiales, gastos de personal, otros gastos de explotación, amortización, resultados excepcionales por ventas de inmovilizado, resultado de explotación, resultado financiero, resultado antes de impuestos, impuestos sobre beneficios, resultado del ejercicio. En la tabla 2.8 se puede comprobar que las cuentas de resultados se refieren a los ejercicios 1 y 2. Los gastos están agrupados por naturaleza. Los gastos de explotación han aumentado de manera considerable, sobre todo los de personal y otros gastos de explotación. En cambio, el consumo de materiales se ha reducido. Las ventas han aumentado. Todos los resultados se han reducido, tanto el de explotación como el resultado antes de impuestos y el del ejercicio. Ejemplo, en la tabla 2.9 puedes ver las cuentas de resultados de los dos últimos ejercicios de una empresa que utiliza las NIF.
En este caso, los gastos se han clasificado por naturaleza. Se trata de una empresa que ha incrementado de manera considerable las ventas del año 1 al año 2. También ha conseguido dejar de perder dinero ya que en el año 2 ha registrado beneficios. Tabla 2.9. Cuentas de resultados de una empresa que usa las normas internacionales de información financiera. Datos en euros. Ingresos de explotación, importe neto de la cifra de negocios, ventas, aumento de existencias de productos acabados y en curso, trabajos efectuados por la empresa para su inmovilizado, otros ingresos de explotación, gastos de explotación, reducción de existencias de productos acabados y en curso, consumo de materiales, gastos de personal, amortizaciones del inmovilizado, deterioros de saldos de clientes, otros gastos de explotación, beneficio de explotación, ingresos financieros, ingresos de créditos. Tabla 2.9. Continuación. Otros intereses, diferencias positivas de cambio, gastos financieros de préstamos, otros gastos financieros, pérdidas en inversiones financieras, diferencias negativas de cambio, resultados financieros, deterioro de activos, participaciones en beneficios filiales, resultados por venta de activos no corrientes, resultado antes de impuestos, impuestos sobre beneficios, resultados procedentes de actividades ordinarias, resultado de operaciones discontinuadas, resultado del ejercicio. A continuación se explica el contenido de alguna de las cuentas que no han aparecido en ejemplos anteriores. Res- a ver. Resultado del ejercicio. A continuación se explica el contenido de alguna de las cuentas que no han aparecido en ejemplos anteriores. Aumento de existencias de productos acabados y en curso. En este caso, en lugar de incluir la variación de estas existencias en el consumo de materiales, se ponen por separado de los ingresos. Trabajos efectuados por la empresa para su inmovilizado. Se trata de gastos de la empresa que la empresa ha utilizado para construir activos no corrientes. Por ejemplo, son los salarios de los operarios que han construido un almacén. Como los salarios se contarán en la partida de gastos de personal, el mismo importe se considera como un ingreso, ya que la empresa ha aumentado el valor de su activo. Reducción de existencia de productos acabados y en curso, al igual que se ha hecho con el aumento de existencias, en lugar de incluir la reducción, en lugar de incluir la reducción de estas existencias en el consumo de materiales, se ponen por separado de los gastos. Deterioros de saldos de clientes, pérdidas que suponen los saldos morosos de clientes. Beneficio de explotación es el resultado antes de los resultados financieros. Diferencias positivas de cambios, beneficios producidos en operaciones con divisas, pérdidas en inversiones financieras, pérdidas de valor en acciones y otras inversiones financieras, diferencias negativas de cambio, pérdidas producidas en operaciones con divisas, deterioro de activos, pérdidas de valor en activos no corrientes, participaciones en beneficios de filiales, dividendos recibidos de filiales de la empresa, resultados por ventas de activos no corrientes, beneficios o pérdidas producidos en la venta de inmuebles y otros activos corrientes, resultados precedentes de actividades ordinarias, resultantes de la operación discontinuadas. Es el resultado de la actividad propia de la empresa. Resultado de operaciones discontinuadas, beneficios o pérdidas producidos por inactividades que la empresa ya ha decidido dejar de hacer. Puede referirse a filiales que se ha decidido cerrar o líneas de negocio que ya no continuarán. Ejemplo, en la tabla 2.10 puedes ver las cuentas de resultados de los dos últimos ejercicios de una empresa que utiliza las NIF.
En este caso, los gastos se han clasificado por función. Así comprobarás que los gastos de explotación se han dividido entre gastos de producción, gastos de comercialización y gastos de administración. Se, tra- Se trata de una empresa que ha incrementado de manera considerable el beneficio del año 1 al año 2 con una ligera reducción de las ventas. Tabla 2.10. Cuentas de resultados de una empresa que usa las normas internacionales de información financiera, dados en euros. Año 2, año 1, ventas netas, otros ingresos, ingresos netos, gastos de producción, margen bruto, gastos de comercialización, margen comercial, gastos de administración, gastos generales, otros resultados. Tabla 2.10, continuación. Beneficio antes de intereses, impuestos amortizaciones. EBIT, EBITDA. Amortizaciones. Beneficios antes de intereses e impuestos, EBITDA. Ingresos financieros, gastos financieros, diferencias de cambio, beneficios, pérdidas en inversiones financieras, resultados financieros, participaciones en beneficios de filiales, resultado ordinario, resultado de operaciones discontinuadas, beneficio antes de impuestos, BY, impuestos de beneficios, resultados. A continuación se explica el contenido de alguna de las cuentas que no han aparecido en ejemplos anteriores. Gastos de producción. Gastos de producción de los productos que vende la empresa incluyen los consumos de materiales y otros gastos de producción como la mano de obra de fábrica. Margen bruto. Diferencia entre las ventas y los gastos de producción. Gastos de comercialización. Gastos de venta de los productos incluyen conceptos como las comisiones de los vendedores. Margen comercial, diferencia entre las ventas y los gastos producción y la comercialización. Gastos de administración, comprende los sueldos y otros gastos en la administración de la empresa. Beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones, a menudo representados como EBITDA por las siglas en inglés. Earning before interest, tax, depreciation and amortization. Informa de la capacidad de generación de beneficios sin tener en cuenta los intereses, los impuestos y las amortizaciones. Se utiliza cuando se quiere evaluar una empresa al margen de la política financiera, fiscal y de las amortizaciones. Beneficio antes de intereses e impuestos, a menudo representado como EBIT por las siglas en inglés, Earning Before Interest and Taxes. Informa de la capacidad de generar beneficios antes de los intereses y los impuestos.